En nuestro módulo 4, la amenaza de Andrómeda, unidad 2, vamos a iniciar en esta primera parte el estudio de espiroquetas y microorganismos de tipo microaerofílicos. Para ello debemos de recordar los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje en la unidad 2? El primero es explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción y sus características morfológicas, condiciones de crecimiento y reproducción en las células y tejidos que infectan las patologías relacionadas junto con las complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Describir la capacidad patogénica de la bacteria a partir de los factores de crecimiento de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones humanas, y debemos también identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies de bacterias a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente según el caso clínico. De allí que nuestro contenido para esta sesión va a ser en las espiroquetas. Vamos a encontrar tres géneros importantes, los cuales son Treponema, Borrelia y Leptospira. Y en el grupo de microaerofílicos, donde vamos a hacer una ampliación precisamente en nuestras clases presenciales a partir de experiencias propuestas por los estudiantes, el género Helicobacter y el género Campylobacter. Vamos a iniciar en esta primera parte con el género Treponema, que es un poco más extenso. Treponema, siendo espiroqueta, va a tener unas características muy interesantes, y es que estructuralmente van a ser iguales o similares a las bacterias gramnegativos comunes. Sin embargo, la densidad o el índice de refracción que estas presentan son tan delgadas a la microscopía óptica, y en este caso no se van a poder visualizar por la coloración de grano. Entonces se requieren metodologías específicas de microscopía en campo oscuro. De allí que taxonómicamente vamos a ubicarnos entonces en el orden espiroquetales, familia Spiroquetaceae, género Treponema, y hay una gran cantidad de especies de treponemas. Muchas de estas especies constituyen microbiota normal en tracto respiratorio superior e incluso en tracto genital. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en dos especies importantes, que son Treponema pallidum con sus respectivas subespecies y Treponema caratheum como segunda especie patógena. De allí que vamos a encontrar ciertas características en estos microorganismos. Primero, algo importante que ellos presentan estructuralmente es la bicapa externa. Tienen una bicapa externa que lo que va a hacer es tapizar la pared celular a lo largo de la longitud de la espiroqueta, y además le va a permitir tener una serie de microfibrillas alrededor precisamente de esta o en esta bicapa, que va a constituir una estructura denominada endoflagelo. Entonces van a tener un flagelo que está adherido a lo largo de la pared celular de estas bacterias, lo cual le va a permitir, dada su condición de espiroqueta, de tener movimientos de flexión y rotación simultáneamente. Para visualizarlas, como les indicaba, se requieren metodologías microscópicas a partir del campo oscuro para que pueda hacer un contraste, o incluso métodos de fluorescencia directa. Entre los patógenos a estudiar de este género tenemos entonces dos especies, la especie Treponema pallidum y la especie Treponema caratheum. Entre las especies de Treponema pallidum se ubican tres subespecies importantes, las cuales son Treponema pallidum subespecie pallidum, causante de la enfermedad sífilis epidémica o venérea, que la profundizaremos en un momento, y Treponema pallidum subespecie pertenue junto con la subespecie endémico. De estos dos vamos a decir algo muy puntual. Treponema pallidum subespecie pertenue y Treponema pallidum subespecie endémico son agentes etiológicos que causan enfermedades que han quedado dentro del grupo de las enfermedades desatendidas o incluso olvidadas. Están muy restringidas a ciertas zonas o veredas o condiciones sociales de hacinamiento, e infortunadamente se ha dado esta desatención por parte de nuestros servicios de salud. Esta primera subespecie, Treponema pallidum subespecie pertuene, causa una enfermedad que ha recibido diferentes nombres, depende del sitio geográfico donde estemos ubicados, como son Frambesia, Yaus o Pian, y consiste en una enfermedad que afecta principalmente tejidos. Inicia con una uva madre que puede tener una apariencia principalmente o similar como una frambuesa, es una uva rojiza que genera mucho prurito en el paciente, lo cual le va a permitir generar procesos de autoinoculación en
otros sitios. De allí que es importante tener en cuenta que este microorganismo ingresa a la piel del paciente vía contacto directo con otras lesiones de otro paciente o por autoinoculación en el momento del rascado por el prurito. También puede penetrar y llegar a afectar huesos, entonces puede llegar a afectar más a planos profundos. En cuanto a Treponema pallidum, subespecie endemicum, es una enfermedad también que afecta a tejidos, causa la enfermedad denominada sífilis endémica, donde tenemos que diferenciar con sífilis epidémica o vejez. ¿En qué consiste esta enfermedad? Generalmente puede transmitirse por el uso el uso de utensilios para comer compartidos, donde a partir de lesiones que hay en cavidad oral, específicamente a nivel de mucosas, estas lesiones pueden contener el microorganismo y transmitirle esto a otros individuos. Es importante tener en cuenta que Behel también tiene características de afección a nivel de huesos. Y en cuanto a la especie Treponema caratheon, es un microorganismo que va a causar una enfermedad denominada pinta o carate, donde el paciente va a tener una afección superficial. El modo de contagio también es por contacto directo a través de lesiones y por medio de una laceración que tenga el individuo receptor. El paciente puede desarrollar unas máculas o escamosas, pudieran ser, que con el tiempo y en el proceso de cicatrización pueden llegar a quedar hipopigmentadas o hiperpigmentadas dependiendo del tono de piel que tenga el individuo. Cuando quedan hipopigmentadas, debemos de tener muy en cuenta hacer diagnóstico diferencial clínico con otra condición autoinmune que es la enfermedad de vitiligo. Empecemos entonces a hablar puntualmente de Treponema pallidum, su especie pallidum. Este microorganismo causa la sífilis epidémica o venérea, la cual ha sido una enfermedad que ha azotado durante muchos años a la humanidad y en épocas medievales precisamente, por eso la imagen de la hecatombe sobre la sífilis, causó la muerte y tuvo altas tasas de mortalidad y morbilidad en una buena proporción de la comunidad europea. El reservorio de este microorganismo es únicamente y exclusivamente el ser humano. Es un microorganismo que generalmente es lábil a condiciones ambientales, muere rápidamente ante la desecación, ante procesos de desinfección, es sensible a tratamiento antibiótico como penicilinas de base. Tiene una estructura antigénica la cual se ha descrito como que tiene pocos antígenos de membrana externa. Es muy importante aclarar allí que Treponema pallidum, subespecie pallidum, ha tenido una gran cantidad de estudios sobre diferentes grupos de individuos enfermos y ha tenido mucha controversia desde el punto de vista bioético también. Pero a pesar de los estudios tan robustos, ha sido difícil aislar este microorganismo en cultivo porque llega solo a reproducirse en algunas células extraídas de humanos, específicamente hasta una generación. Entonces, por eso los estudios todavía no son suficientes para conocer este microorganismo. Sin embargo, dentro de todo lo que se propone en la literatura científica, se describe que este microorganismo presenta pocos antígenos en la membrana externa, que no se sabe cuál es el papel exacto de estos antígenos. Algunos entonces los proponen como producción de anticuerpos específicos en el individuo que ha entrado en contacto con este antígeno, que si tienen un papel de protección no se conoce realmente. A nivel de diagnóstico también se establece que estos antígenos inducen la producción de anticuerpos anticardiolipínicos, o sea que no son específicos tampoco. Y generalmente las pruebas desarrolladas con base en estos antígenos se utilizan para hacer diagnóstico presuntivo y también control y seguimiento de la presencia del organismo en el humano. Para hablar un poco de la enfermedad, entonces empecemos a ubicarnos en las vías de entrada. Tenemos que la principal vía de transmisión de sífilis epidémica o venérea es las relaciones sexuales sin protección. También se puede dar una transmisión vertical de madre a feto, puede haber accidentes de trabajo por inoculaciones o autoinoculaciones en un accidente de trabajo a nivel de salud ocupacional y también se establece por transfusiones vía sanguínea. Esas son las principales vías de transmisión, siendo la más común y predominante las vías de transmisión sexual. De allí que la enfermedad va a tener, después del proceso de infección, va a entrar en unas etapas. Entonces se va a dar sífilis primaria, luego pasa a una sífilis secundaria, luego una sífilis latente y puede llegar, obviamente si no hay tratamiento, a generar una sífilis terciaria.
¿Cómo se da entonces la principal forma de sífilis epidémica? Debemos de tener en cuenta que hablaremos entonces de una forma de sífilis adquirida y una forma de sífilis congénita. Dentro de la sífilis adquirida, entonces la principal vía de transmisión es vía sexual. Se genera la invasión de mucosas intactas, no necesita una mucosa lacerada para que este microorganismo entre una vez estén en contacto con la lesión. Entonces se hace invasión en esas mucosas intactas y también se da abrasiones en la piel con mayor razón. La capacidad de la espiroqueta de ingresar por sus movimientos de flexión y rotación es muy alta, tiene alta competencia para generar esa invasión. Además, recuerden la estructura endoflagelar que posee. Inmediatamente ingresa por mucosas genitales, tiene la capacidad de desarrollar pequeñas bacteremias o incluso de moderada a severas bacteremias. Allí, en ese momento, el individuo entra a un estadio de sífilis primario. La sífilis primaria se caracteriza porque tiene una pápula, el paciente genera, pues si es un hombre, pues a nivel del pene, y si es mujer a nivel del canal vaginal, una pápula que luego se indura, las arterias en cierta manera van a obliterarse y generan una necrosis en esa pápula formando una úlcera, que es la lesión típica, como ustedes pueden ver en la fotografía, que se va a generar como chancro sifilítico o chancro primario. Esa úlcera se va a caracterizar por tener bordes elevados, son indurados, de aspecto como cartilaginoso. La lesión no va a ser dolorosa desde ningún punto de vista para el paciente. Es de fondo limpio, a eso nos referimos cuando hablamos de que el fondo de esa úlcera no tiene secreciones purulentas, pueden ser cerosas o un líquido transparente allí, y va a curar espontáneamente entre 4 y 6 semanas. Cuando el paciente está en esta fase primaria, como no es una lesión dolorosa y como cura espontáneamente, generalmente no consulta. En el caso de las mujeres es muy difícil y generalmente el diagnóstico se da en ese momento de sífilis primaria cuando van a hacerse valoraciones ginecológicas o a tomarse una muestra para una citología. Una vez pasa sífilis primaria, entonces en 4 o 6 semanas se cura más o menos el chancro sifilítico y entra más o menos en unas 2 semanas aproximadamente de evolución y se empieza a presentar la sífilis secundaria, la cual se caracteriza por unas manifestaciones mucocutáneas. Estas manifestaciones mucocutáneas pueden ser pápulo-escamosas las lesiones o pápulo-erimatosas. Cualquiera de los dos tipos de lesiones se pueden presentar o gradualmente van avanzando. ¿Dónde vamos a encontrar estas lesiones? Generalmente en el tronco del paciente, en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, obviamente en la región púbica o inguinal vamos a encontrar también ese tipo de lesiones. Y algo muy característico es la simetría de estas lesiones. ¿A qué me refiero con eso? Que afecta tanto palmas en las manos y plantas de los pies, y de tal manera que pudiéramos contar casi la misma cantidad de lesiones, digamos, en la palma izquierda como en la palma derecha. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. En este punto, las lesiones al paciente no le causan ningún escozor, ningún prurito, no le causan realmente nada. Generalmente consultan al área de dermatología por estas lesiones porque no piensan que se trata de un caso de sífilis. En ese punto, el individuo todavía es infeccioso y puede tener la capacidad de contagiar el microorganismo a otro individuo. De allí va a entrar entonces a un proceso que se puede curar. O sea, las lesiones desaparecen a nivel dermatológico y el individuo no tratado va a generar o va a continuar a un periodo silencioso latente. La sífilis latente realmente poco estudiada, es muy difícil determinar porque no hay signos ni síntomas en este paciente. Lo único que se ha descrito a través de algunos estudios que incluso fueron en contra de la bioética es que el líquido cefalorraquídeo en estos pacientes logra ser anormal. Pero pues es muy difícil realmente determinar si alguien no tiene ni siquiera un dolor de cabeza, si el líquido cefalorraquídeo está normal o anormal. En este punto de sífilis latente, el paciente todavía sigue siendo infeccioso, hace pequeñas bacteremias y hay que tener mucho cuidado en el momento de escoger, por ejemplo, donantes de sangre. El 30% de los individuos que están en sífilis latente y no son tratados con antibióticos, no tienen un manejo adecuado, pueden desarrollar una sífilis terciaria. Es un porcentaje considerable. La sífilis terciaria se va a dar en cuestión de 10, 20, 30 años o más.
y va a consistir en que puede generar un proceso a nivel del sistema nervioso central generando una neurosífilis, una sífilis cardiovascular, entonces se puede confundir incluso con alguna cardiopatía, y procesos a nivel de infección o lesiones en tejidos blandos como son los llamadas gomas sifilíticas que consisten en nódulos necrosados. Pero aquí hago un llamado de atención, o sea, si esto no se ha tratado y nos llega un paciente de una edad avanzada, digamos de 60 años o más, que tiene alguna condición neurológica, pensaríamos en alguna otra alteración tipo Alzheimer o alguna condición de demencia senil, en fin. Si llega con una sífilis cardiovascular, pues pensaríamos primero en alguna cardiopatía coherente con esa edad. Y si llega con una lesión y el paciente, por ejemplo, es hipertenso y diabético, pensaríamos más en una lesión producida por otro microorganismo y se nos escaparía un poco pensar en Treponema pallidum subespecie pallidum. Por otra parte, en esta sífilis epidémica existe entonces la forma congénita donde la transmisión obviamente se va a dar a partir de la madre. Generalmente se explica que el principal momento de transmisión es cuando está en el 4.º mes de gestación. Y lo que ocurre en el bebé es que se hace como una analogía de la sífilis secundaria que ocurre en la madre. ¿Por qué? Por las lesiones que va a causar en el bebé, obviamente va a tener un mayor impacto y una mayor agresión e invasión. Por lo tanto, las consecuencias en el bebé pues, van a ser mucho más severas. Hay unos signos tempranos clasificados como son lesiones cutáneas, hepatoesplenomegalia, retraso de crecimiento, fisuras peribucales, meningitis hidrocefalia, discapacidad intelectual, puede haber osteocondritis en ellos y pseudoparálisis. Como ustedes pueden ver en la imagen, el niño básicamente ha perdido la parte del nivel de epidermis y genera como una especie de epidermolisis, lo cual en un bebé es supremamente grave porque está perdiendo su barrera de piel que protege y además le puede permitir o dar paso a otros patógenos oportunistas que colonicen no como microbiota normal, sino como para tener esa oportunidad de generar más daño a nivel superficial. Existen descritos también entonces unos signos tardíos. En estos signos tardíos se describen las úlceras gomosas, lesiones periósticas como tal, paresia, tabes, atrofia óptica, queratitis intersticial, sordera neurosensorial y también malformaciones dentales. Una de las malformaciones más conocidas y descritas son los dientes de Hutchinson o dientes en tiburón, donde estos pacienticos quedan como con sus dientes con unas hendiduras parecidas pues o puntiagudos parecidos a los dientes de tiburón. De allí que el diagnóstico de Treponema pallidum subespecie pallidum se hace mediante microscopía y se hace también a partir de inmunodiagnóstico. Aquí no hablaremos de los cultivos convencionales porque no existe cultivo selectivo que haya permitido el aislamiento de Treponema pallidum subespecie pallidum. Recuerden que el reservorio es el humano y ellos crecen perfectamente, es a nivel de células y de mucosas o a nivel de células epiteliales pues en el humano. Es muy importante entonces que si nos llega el paciente, ya sea en sífilis primaria o sífilis secundaria, con una lesión sospechosa, se pueda solicitar una toma de muestra del exudado del fondo limpio de esa úlcera o de las lesiones papuloescamativas o papulomaculares, cualquiera de las dos, lo que estén observando, y a partir de esas lesiones se tome o se solicite una muestra para evaluar en microscopía de campo oscuro, como lo pueden ver en su extremo superior, y vamos a encontrar esas espiroquetas. Por otra parte, existen pruebas de inmunofluorescencia directa donde se utilizan anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína que permitirán adherirse a las espiroquetas si están presentes en la muestra. Y en cuanto al inmunodiagnóstico, entonces existen dos tipos de pruebas, las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. Las pruebas treponémicas van a detectar en el suero o en el líquido cefalorraquídeo, si es el caso en el paciente, anticuerpos específicos contra Treponema pallidum subespecie pallidum. Hay dos pruebas que existen en la actualidad que son FTABS, que es un test de absorción de treponema fluorescente, y MHATP, que es un test de microhemaglutinación para Treponema pallidum específicamente. El más utilizado en la actualidad es el FTABS. Las pruebas no treponémicas lo que detectan en el individuo son anticuerpos contra cardiolipina, o sea que no son específicas de treponema. Recordemos que estos anticuerpos contra cardiolipina pueden ser positivos en otras condiciones clínicas.
Existen dos tipos de pruebas, las cuales son BDRL, que simplemente lleva el nombre por el laboratorio de investigación que lo diseñó, que es el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, y RPR porque lo que utilizan es una prueba con una regina plasmática, es una prueba rápida. Ambas pruebas son de aglutinación, ¿sí? La primera, BDRL, se utiliza tanto para detectar anticuerpos totales en líquido cefalorraquídeo como en suero. Es una prueba microscópica que permite ver la floculación básicamente de la reacción de estos anticuerpos anticardiolipínicos con la cardiolipina utilizada en la prueba. Y la RPR utiliza carbón activado y son pruebas que se utilizan de manera macroscópica. Entonces se puede ver esa aglutinación por medio de las partículas del carbón activado. Que estas pruebas no treponémicas al evaluar anticuerpos no específicos y son anticuerpos totales, no te están evaluando IgM o IgG, no se puede medir específicamente qué isotipo de anticuerpo nos está presentando. Se utilizan más para diagnóstico presuntivo y seguimiento y control de casos. Mientras que las treponémicas, siempre y cuando el paciente ha entrado en contacto con treponema pálido en su especie pálido, van a permanecer positivas toda la vida, o sea que vamos a tener allí una evaluación de cicatriz inmunológica. Por lo tanto, lo que se propone precisamente para la selección de estas pruebas, y esto es tomado de su libro guía, miremos en esta gráfica, en el eje Y, el porcentaje de pacientes con pruebas serológicas positivas y en el eje X tendremos entonces el manejo del tiempo. Es importante tener en cuenta las fases de la enfermedad. Entonces, miren que más o menos la sífilis primaria hasta la cuarta o sexta semana, contando que el chancro sifilítico ya desaparezca, posteriormente pasa a sífilis secundaria, un proceso de sífilis latente y años después, miren, más o menos de 20 años a 60 años o más, puede llegar a generar el individuo no tratado a llegar a una sífilis terciaria. En la línea naranja nos están representando las pruebas no treponémicas. En la línea azul nos están representando las pruebas treponémicas. Cuando se le da tratamiento al paciente, las pruebas, o sea, los anticuerpos anticardiolipínicos descienden y eso nos permite a nosotros visualizar si hay control a partir del tratamiento antibiótico del paciente. Entonces, estas pruebas tienden a disminuir la titulación o concentración de la medida de esos anticuerpos o incluso hasta negativizarse. Entonces, son importantes en el seguimiento de control y tratamiento. Sin embargo, los pacientes que han tenido sífilis, a pesar de que estos anticuerpos no treponémicos se disminuyan, los que sí van a seguir constantemente positivos en estas pruebas son los anticuerpos treponémicos. ¿Por qué? Porque en este caso se están viendo anticuerpos totales. O sea, no podemos saber si lo que hubo inicialmente fue a IgM o IgG. Entonces, estimamos que las pruebas positivas treponémicas continúan positivas a expensas de los anticuerpos IgG específicos contra treponema. Y para finalizar esta primera parte, entonces, pues recuerden de treponema como tal, las estructuras, es una espiroqueta, no se puede visualizar en gran, tiene que visualizarse en campo oscuro y tiene esa forma y ese movimiento estilo sacacorcho, como nos lo dice nuestra amiga ecoliana la bacteria, precisamente por el endoflagelo que rodea toda la estructura de la pared celular.